Experiencias del hermano Everton, abril 20. Gracias y paz, hermanos. Voy a contar mi experiencia que tuve hoy. Y así que el hermano Edilson oró en mi vida. Dos ángeles del Señor se aparecieron y me llevaron al cielo. Y allí yo tuve un encuentro con el Señor. Y el Señor me decía que Él quería caminar conmigo. Y allí, hermanos, comencé a seguir al Señor. Y siguiendo a Él, comencé a contemplar algunas cosas en el cielo. La primera cosa, hermanos, que yo miraba al ángel Miguel y era muy grande. Hermanos, él abría aquellas alas y parecía que tenía varios reflectores al mismo tiempo prendidos. Aquellas alas brillaban mucho y yo miraba una espada en la cintura de él. Y allí, hermanos, yo miraba un montón de ángeles enfrente de él. Y en aquel momento yo vi que él le daba una orden a aquellos ángeles. Y ellos se colocaban en una posición que parecía que iban a entrar en una guerra. Y él hablaba otra cosa y cambiaban de nuevo la posición de ellos. Y yo estaba mirando todo aquello y le preguntaba al Señor, ¿qué están haciendo? Él me decía, mi siervo Miguel está preparando los ángeles para ir a la guerra. Y allí, hermanos, comencé a caminar nuevamente con él y más enfrente estaba el ángel Gabriel y él tenía un pergamino en la mano y él estaba con una cosa al lado de él que él guardaba, era como una bolsa, y yo vi varios ángeles también enfrente de él y él les decía algo que yo no entendía, pero él les daba una orden a aquellos ángeles. Y yo nuevamente le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué están haciendo? Y ellos me decían, mi siervo Gabriel está preparando mis ángeles para llevar un recado, para llevar bendición sobre las personas, para atender las oraciones de ellos allá abajo. Y yo salía con el Señor nuevamente e iba caminando y me llevaba a un lugar en donde parecía como si fuera una plaza. Pero era una plaza a la cual yo nunca vi en mi vida que sea igual como aquella aquí en la tierra. Y allí, hermanos, yo me sentaba en un banco y yo estaba sentado y pude ver varios ángeles caminando, normalmente como que si estuvieran aquí en la ciudad. Y luego enfrente vino la hermana Rosilda. Ella venía caminando y venía muy alegre y ella se sentaba a mi lado y ella comenzaba a conversar conmigo y ella me decía, hola Everton. Y yo le decía, hola doña Rosilda. Y ella me decía, yo estoy muy feliz aquí. Y yo le decía, yo estoy viendo, yo estoy sintiendo tu alegría. Y ella me decía, yo estoy con mucha nostalgia de mi madre, de mi apóstola, ella decía, y también de mi apóstol. Estoy con mucha nostalgia de ellos. Y ella me decía, pero también estoy feliz porque mi hija, ella fue a la iglesia. Por muchos años ella consiguió entrar por la puerta de la iglesia. Y yo miraba de aquí de arriba, y no solamente yo, también con vosotros. Y también vi a dos personas, hermanos. Era la hermana Leticia
y un colega del apóstol, pero él estaba alejado de nosotros. Y ella me dijo que estaba muy alegre, que había asistido el culto de domingo. Y ella me dijo que estaba muy alegre porque su hija consiguió pasar por la puerta de la iglesia porque eran años que ella no venía aquí. Y yo quería hablar más con ella, pero el Señor me dijo, vámonos. Y yo comenzaba nuevamente a seguir al Señor. Y Él me llevaba hasta el condominio Shalom. Y allá yo pude contemplar varias casas, una más bonita que la otra. Pero yo miraba hacia un lado y miraba unas casas a la cual no subían, pero tampoco no bajaban. Y yo le decía, Señor, ¿por qué aquellas casas allí no están paradas? ¿Por qué no crecen, pero también no disminuyen? Él me decía, hay siervos míos que no están orando más, que no están haciendo mi voluntad, y la casa de ellos está parada. Hermanos, no eran pocas, eran muchas casas. Y allí el Señor me sacó nuevamente y comencé a ir detrás de Él caminando, y me lleva a una sala blanca a la cual Él me quería decir algo. Él me decía, hijo, yo ya le he hablado con mi siervo sobre la doctrina del alma. Yo les decía, pero todavía hay personas que no han pasado por la doctrina del cuerpo. Pero yo ya le mostré a ellos, a él, la doctrina del alma. Ahora te voy a mostrar algo diferente. Hermanos, yo bajaba al infierno. Parece así que cuando mi pie rayaba allá, mi pie se quemaba y me estaba agoneando, hermanos. Y más enfrente yo vi algo escrito así, mentiras. Y del otro lado, cuando miraba hacia el otro lado, yo miraba escrito, se me olvidó, hermanos, es un nombre muy difícil, pero había varios nombres. Y yo miraba más hacia enfrente y miraba que había otros nombres escritos y decía rabia. Y había otros nombres y eran varios nombres. Y Él me permitió entrar en una sala a la cual yo entraba, hermanos, y yo miraba un hombre. Y ese hombre, él estaba en pie. Y yo miraba a los demonios asegurando los brazos de él, los dos brazos. Y venía otro y comenzaba a desgarrarlo en medio. Yo vi el sufrimiento de aquel hombre y parecía que estaban arrancando de dentro de él algo de él. Y le decía, Señor, ¿por qué le están haciendo eso? Y él dijo, porque un día él mintió. Yo le di una oportunidad de ser curado de la mentira, de la rabia, pero él no consiguió sacarse eso. Y hay gente aquí dentro que todavía tiene odio en su corazón. Y el Señor me decía que eso es doctrina del alma. Y hay mucha gente dentro de mi casa que necesita ser tratados sobre eso. Y allí, hermanos, Él me sacaba del infierno y me llevaba al cielo nuevamente. Y Él me decía, hay personas en el canal de YouTube que piensan que yo no estoy escuchando lo que ellos dicen, pero yo estoy atento a todo. Él dijo, voy a dar oportunidad a muchas personas de que muchas personas sigan mi doctrina, porque yo no voy a tener misericordia de esas personas
porque yo les he enseñado, pero ellos no han obedecido. Piensan que mi doctrina es pesada. Y él me decía que él no estaba cobrando ni el tercio de lo que él va a cobrar todavía. Y él me decía, diles a ellos que todo lo que ellos piden, yo lo estoy escuchando, pero yo lo entregaré en la hora cierta, porque la voluntad no es de ellos, es la mía. Y de allí, hermanos, él me decía, mira lo que voy a hacer. Hermanos, yo miraba muchos ángeles guerreando en aquel momento. Y cuando yo vi a aquellos ángeles guerreando, cuando miraba más hacia enfrente, yo vi que era Miguel. Y el Señor me decía, ahí está lo que Él estaba preparando para que ustedes no sufrieran un ataque. Y yo miré esa gran guerra, hermanos. Y después yo salía de allá y el Señor me daba otra visión, a la cual miraba la casa del apóstol y miraba varios ángeles guardando la casa, y parecía que estaban como de vigilantes. Y el Señor decía, nadie va a tocar en mi sierva y en mi siervo. Y el Señor me decía, perseveren en la doctrina, porque yo les voy a cobrar cada uno la doctrina del alma. Amén. Palabra de los apóstoles. Gracia y paz del Señor, de Jesús, pueblo de Dios. Quienes habla aquí es Joselino Alves. Quiero comenzar mi comentario acerca de esta experiencia con una palabra que está en 1 Corintios capítulo 2, versículos 2 en adelante. Porque ¿cuál de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Así también nadie sabe las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Pero nosotros no tenemos el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que tiene de Dios, para conocer gratuitamente lo que viene de Dios, a la cual también hablamos, no con palabras que la sabiduría enseña, pero con las cual el Espíritu enseña, comparando las cosas espirituales con las espirituales. Ahora, el hombre natural no comprende las cosas de Dios porque parecen locuras y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente, pero el que es espiritual discierne todo y de él nadie es. Pero ¿quién puede instruirlo? Porque él tiene la mente de Cristo. Ya estamos en medio del año de 2022, en abril, y ya estamos con más de un año que el Señor, que comenzamos a predicar la sana doctrina y a cambiar la iglesia. Y cuando me arrodillé en aquel altar, yo estaba de bermudas, casi 2 años atrás, yo estaba allí de bermudas, y el Señor me dio aquel versículo. Quien ya conoce nuestra historia ya sabe. Y hermanos, desde aquel día, hermanos, el propio Señor nos ha enseñado, el propio Señor nos ha orientado. Hemos seguido la palabra del Espíritu Santo, no con sabiduría humana, no basado en testimonio de nadie, ni de experiencia de otros. No es que yo no considere, pero nosotros adoptamos eso. Si el Señor nos está visitando, el Señor nos va a enseñar de la manera correcta que tenemos que andar. Porque amamos al Señor, tenemos la certeza que Él nos ama. Entonces el Padre corrige al Hijo que ama. Entonces, en el recorrer de la caminada cristiana, cambiamos vestimentas, pinturas de la iglesia, quitamos algunos aplicativos, algunas redes sociales las sacamos de nuestras vidas, y cada mes, cada año que pasa, el Señor nos enseña más y más. Y siempre voy a decir esto, que estamos todavía gateando en la sana doctrina, porque es santidad, hermanos. Yo nunca voy a poder llegar y decir que no me puedo santificar, pero siempre más y más santificándonos cada vez más y aprendiendo de la sana doctrina cada vez más, de lo que tenemos que renunciar. Y lo que coloqué una cosa del corazón, y las cosas que vamos a renunciar no tienen nada que ver con testimonio de nadie, experiencia de nadie, o con personas que se meten con nuestras cosas,
pero queremos oír del propio Dios. Y muchas cosas sabemos que tenemos que renunciar, que aprender, no renunciar, sino aprender con el Señor Jesús, con el Espíritu Santo. Y otras en sus palabras el Señor nos ha revelado. En estos últimos tiempos el Señor nos ha enseñado a tratar nuestra alma, a tratar nuestro carácter, como el apóstol predicó una vez. Guardar la doctrina no es difícil, sino que estar llenos del Espíritu Santo, porque la cuestión de vestimenta, apariencia, usted puede ir a la iglesia, andar de una forma, o en la calle andar de otra forma, pero en la casa comportarse de otra forma. Pero si tú no tienes tu alma, tu espíritu tratado, el exterior no vale nada. Y usted vio lo que Everton habló, y él se trabó en una palabra, y él dijo que era relacionado al pecado. Y como él dijo, el pecado de la mentira, de la envidia, y son cosas que solamente el tratamiento del alma y del espíritu va a resolver. De nada vale cambiar el exterior si el interior continúa lo mismo. Entonces, Dios nos ha dado un montón de revelaciones que Dios nos ha dado, y hemos crecido en la gracia, ¿verdad, apóstola? Es eso, hemos crecido en la gracia. Yo alabo a Dios porque no estamos fundamentados en hombres, sino en el Señor, y el Señor ha revelado su poder. Somos graciados por el Señor, porque en todo Dios ha sido celoso en corregirnos, exhortarnos, y estamos listos para obedecer al Señor. Todavía tenemos una caminada muy larga en la sana doctrina, y Dios ha dicho que no solamente es vestimentas, pero también que envuelve el alma y el espíritu fortalecido a Dios, y nosotros estamos fortalecidos en el Señor, y tenemos que fortalecernos en el Señor y en la fuerza de su poder para resistir el día del mal. Y en cuanto eso acontece en nuestra vida, el Espíritu Santo entra en el espíritu del hombre, todo es transformado, todo se cambia dentro y fuera. El exterior va a reflejar lo que tu alma anhela en la presencia del Señor. Tenemos que agradar en Dios en todo. Estoy feliz por toda obra que Dios ha hecho en la iglesia, que nos ha tratado, el celo que nos ha tenido, y todas las profundas riquezas encubiertas que está en la palabra que va a mostrar a sus hijos. Clama a mí y te responderé cosas grandes y ocultas que no conoces, y cosas que no conocemos. Dios nos está revelando, y es lo que Dios nos presenta, y soy agradecida a Dios porque cada experiencia pueda edificar su vida, y el nombre de Dios pueda ser edificado, y un grande ejército de hombres y mujeres de la sana doctrina puedan levantarse para gloria de Dios. Y el Señor va a revelar mucha cosa todavía, y no ha comenzado todavía. Muchas cosas el Señor va a revelar. Nosotros estamos aquí, estamos en abril 22, y muchas personas han venido aquí de muchos estrados pensando que van a encontrar algo perfecto. No, todavía estamos en construcción. Usted ya vio el vaso cuando el alfarero estaba fabricando el vaso. Es todo un proceso. Todavía estamos en construcción. El propio Señor Jesús es el que nos está moldando, y vamos a continuar así en el nombre del Señor Jesús. Y un gran avivamiento del Señor se ha extendido, y muchos cambios han acontecido, y las personas han sido arrebatadas, bautizadas con el Espíritu Santo, curadas, libertas, y vamos a continuar luchando porque el Señor está regresando y la iglesia del Señor se está preparando. Aleluya. Vamos a orar. Señor, mi Dios y mi Padre, muchas gracias por esta experiencia. Gracias por cada hijo, hija, siervo, sierva que llegó aquí en el momento de la oración, que los pueda bendecir, que pueda derramar tu gracia, tu poder, y que esa experiencia edifique a alguien, Señor, a caminar en la fe, a perseverar más un poco, a luchar. Vamos a estar aquí luchando, perseverando, guerreando, hasta que el Señor venga. Y aquel que está en pie, ore para que no caiga. Ore, Señor, para que podamos estar en tu presencia, y sus
sustentados en ti, Señor. Muchas gracias y bendice a cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Quédate en la paz del Señor Jesús.